a su ciudad, llegó a su sector. El hombre venía, si pudiéramos usarlo de esta manera, de una gira poderosa, milagrosamente. El hombre llegó de una gira donde veía gente siendo sanarse, donde veía a los paralíticos caminar, los sordos escuchar, los mudos hablar, donde él veía aún los muertos levantarse. Y él llegó a su ciudad, y en su ciudad no lo honraron, lo menospreciaron. ¿De dónde saca esta sabiduría? Estos milagros que él hace. Él es el carpintero. Y nota que cuando dicen él es el hijo del carpintero, no se refieren a la palabra de diferenciar quién es él o una identificación de su trabajo. Es una palabra como menosprecio. Él no es el hijo del carpintero, porque palabra, él no es el hijo de aquel que lo que hace es cortar madera, serruchar madera. Aleluya. Esa es la palabra del Señor. Mateo capítulo 13, en el verso 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Y sus hermanos Jacobo, que es Santiago, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros, que eran dos? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Quiero que usted repita conmigo esta última parte. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos, iglesia, repítalo, créalo. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Señores, yo quiero decirle algo, quiero invitarlo esta noche. Primeramente, entender que cuando predicamos en la calle hay una guerra espiritual. ¡Aleluya! Por eso hay dos tipos de militares. Están los policías que son nacionales. Los policías son aquellos que resuelven casos menores. Son los que, si alguien está haciendo bulla, alguien tiene un descontrol, ellos ponen orden. Pero cuando vemos las guardias nacionales, las guardias son otro tipo de rango. Son gente que están entrenados en todos los terrenos. Y yo creo que en esta noche hay una iglesia que tiene que entender que tenemos que estar entrenados en todos los terrenos. Hay una iglesia que tiene que entender que hay una guerra real. Esto es real, esto no es bulla, esto es real. Hay una guerra real. Y cada vez que usted sale a la calle por el lado, usted dice al diablo que las almas le pertenecen a Cristo. Esto fue. Hay que pelear por esto, hay que batallar por esto, mis amados. Por eso cada actividad que la iglesia va a hacer en las calles, lo primero que tenemos que hacer es orar, interceder, presentarse a Dios y decirle al mismo diablo que tiene que moverse, decirle permiso, que los hijos de Dios vamos a rescatar las almas para Cristo. ¿No? Tenemos que entender que tenemos una guerra real, mis amados. Cuando usted sale a la calle, porque es fácil predicar en las iglesias. Usted está predicando lo que ya conocen. Pero cuando usted predica afuera, le está diciendo al diablo: voy a entrar a tu terreno. O sea, ahora estamos en el terreno del diablo, literal. ¿Cómo así? ¿El mundo lo hizo Dios? Sí, lo hizo Dios. Pero también Jesús dijo: yo me tengo que ir porque viene el príncipe de este mundo y él y yo nada tenemos en común. En pocas palabras, Jesús mismo declara y nos deja entender que él es el príncipe de este mundo. Por eso la palabra dice en Apocalipsis capítulo 20 que un ángel descendió con una cadena en sus manos y que dice la palabra que lo ató por 1000 años. En pocas palabras, el diablo está desatado, Lucifer está desatado. Él está en la tierra, él está en todas partes. Él no es omnisciente, él no tiene poder, él no es sobrenatural, pero él tiene ángeles demoníacos impuros en todos los lugares, viendo cuáles son los que están bien y los que están mal. Hay una guerra real, mis amados. Estamos aquí, hay una guerra, hay una batalla, tienen que entenderlo. Hay que estar en expectativa. Aleluya. Bendito sea Jesús. Este pasaje que acabo de leer quiero compartirlo con ustedes. Yo me estoy ministrando, mis amados, con el tema Jesús fue menospreciado. Jesús fue menospreciado. Si usted siente que está siendo menospreciado, tranquilo. Jesús era más importante que usted y fue menospreciado. Si usted siente que a usted no lo están valorando, tranquilo. Jesús era el Hijo de Dios y no lo valoraron. Si usted siente que de una forma u otra, usted siente que no le dan la importancia que usted siente en su espíritu que deberían
cantarle, permítame decirle que Jesús era el Hijo de Dios, el hombre más importante del universo, y tampoco lo valoraron, lo menospreciaron. Hello. Aleluya. Jesús fue menospreciado. La palabra dice, donde acabamos de leer, que luego que Jesús hablaba de las parábolas, luego de esto él va a su ciudad, él va a Nazaret. Nazaret, yo meditaba en esto y estudiaba, era una pequeña localidad o un pequeño pueblo dentro de Jerusalén. Estaba alrededor de unos 140 kilómetros exactamente. Era una ciudad pequeña. Al parecer no tenía tantos años. Dice que allí vivía María y José, los padres terrenales de Jesús. Al parecer aquel pueblecito, aquel local, no era algo que tenía tantos años, porque en el Nuevo Testamento no se menciona Nazaret. En pocas palabras, podemos ver que tal vez tenía 50, 100 años de alguien descubrirlo, de alguien ponerle ese nombre. Lo cierto es que no era un lugar famoso, no era un lugar donde habían salido los grandes profetas, no era un lugar donde vivían los ricos, no era un lugar donde vivían los principales, la sinagoga. Pero allí a Dios le plació escoger una joven, bendito sea Cristo, dice que fue virgen, para que Cristo, Dios mismo encarnado, viniera a esta humanidad. En aquel sector pequeño donde casi nadie conocía, Dios de ahí encargó una virgen para traer a Jesús Nazareno. Aquel lugar en el sector de Jesús. Por eso dicen que Jesús es nazareno. Ustedes aquí de La Vega le van a decir vegano. Él era Nazaret. Por eso le dicen nazareno. Y cuando yo meditaba en todo esto, amado, me daba cuenta que al igual que Jesús, al igual que esa localidad llamada Nazaret, vemos que en toda la historia Dios siempre escogió hombres y los sacaba de sectores donde nadie esperaba que él podía sacar algo. Porque hay algo impresionante que quiero activar en tu espíritu esta noche, y es que Dios siempre saca donde el hombre piensa que no hay. Porque hay algo impresionante que Dios quiere darle a entender al hombre, y es que nosotros vemos lo natural, él ve lo sobrenatural. El hombre se mueve por lo que ve, el hombre se mueve por lo que siente, pero el Dios del cielo no necesita que tú sientas ni que tú veas para que su gloria se haga manifiesta. Por eso usted se dará cuenta, mis amados, aún el nazareno, aún David vino de la tribu más pequeña, llamada la tribu de Judá. Usted se dará cuenta que el rey David vino del linaje de una mujer que era prostituta. ¿Usted sabía eso? La prostituta Rahab, la que le salvó la vida a los dos siervos que fueron a ver la tierra. Que aquella mujer con una inteligencia espiritual le salvó la vida. Yo me imagino el lío que había mientras los muros eran derribados, porque Dios dijo que la única casa que no iba a ser destruido era la casa que era mujer prostituta. Y yo supongo, mi amado, yo quisiera trasladarme a ese lugar y ver ese escenario donde todo el muro de Jericó, todas las casas fueron destruidas, pero hubo una casa que no fue destruida, y fue la casa de aquella mujer que intercedió a favor de los hombres de Dios. Y de ahí vino el linaje del Mesías. De ahí vino David. De ahí vino el hombre más importante, llamado Jesús. Pero si usted notará, también viene del linaje de las hijas de Lot. Pero se da cuenta también, Ruth no era judía, y también viene de la descendencia de Ruth. ¿Qué le está diciendo? Dios siempre escoge algo pequeño para hacer algo grande. Por eso es que en este camino no es que yo sea grande, es que yo dependa de un Dios grande. No importa lo que yo sea, no importa lo que yo conozca, no importa mi conocimiento, tengo que, al igual que Pablo, darlo por basura para depender de Dios y ver la gloria moverse de Dios. Jesús fue menospreciado, seremos menospreciados. Hay una gran realidad, iglesia, seremos menospreciados. Cuando Dios escoge, lo último que las personas van a pensar es que en nosotros puede Dios moverse. Pero ahí donde lo va a hacer, porque cuando el hombre menosprecia, Dios lo hace para que entiendan que no es el hombre, es Él. Gloria a Dios, aleluya. Por eso usted notará que cada hombre y mujer que andaba con Jesús no eran perfectos. Mateo era un ladrón, recaudador de impuestos, un publicano era un ladrón. Lucas, un doctor. Pedro, un cortacabeza. Marcos, un rebelde. Cada uno debe tener su historia. Pero a Dios le plació
que andará con Jesús, porque dice la palabra que Él no vino por los que estaban salvos, ni por los sanos, sino por los enfermos. Por eso es que cuando Jesús estaba en la casa de aquel hombre llamado Mateo o Leví, que es lo mismo, dicen los sabios, los que creían que tenían al Dios agarrado, varón, por una pierna, dijeron: pero mira, el maestro de ustedes está comiendo con los pecadores. Y dice que de lejos, él, el saber lo que decían, él dijo: a ellos fue que vine. Por eso estoy aquí. Así que, mi amado, no importa la condición que tenga este sector, no importa la condición que tenga alguien que lo cite esta noche, no lo menosprecie. La persona que usted menos cree, mañana puede ser el futuro evangelista, profeta, adorador, pastor. Mañana puede ser aquel que ore para que tú recibas sanidad. No menosprecie a nadie. Dios le encanta escoger a aquellos que menospreciamos para que su gloria sea movida y manifestada. Y dice la palabra que aquel hombre llega a su sector. Aleluya. Aquel hombre llega e inmediatamente dice la palabra que venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Porque a pesar de que lo menospreciaban, había algo en el varón que por más que buscaban entenderlo, no podían entenderlo. Había algo en el Nazareno, había algo en el Cristo nuestro, había algo en el Cristo Redentor que por más que intentaron explicarse, no pueden explicarse de dónde lo sacaba. Por eso decían: pero Él es carpintero. En pocas palabras, Él es aquel que preparaba la cuna, Él es aquel que usaba un martillo, un clavo, Él es aquel que usaba el serrucho. ¿De dónde saca Él esta sabiduría? ¿Cómo puede Él hablar como está hablando? ¿De dónde saca estos milagros? El hombre común, igual que nosotros. Pero se equivocaron. A pesar de que Jesús tomó forma de hombre, Él no era común, Él era Dios mismo. Vaya, siendo la presencia de mi Padre, Él era Dios mismo. Él no era común, Él no era normal, Él no era un hombre normal. Es que Él se hizo hombre, se hizo normal por amor a nosotros, por su misericordia. Jesús no era normal, Jesús no era común, pero Él tomó forma de hombre, se humilló hasta los sumos. Dice que no escatimó ser como Dios, tomó forma de hombre y sufrió todo lo que nosotros sufrimos aquí en la tierra. Por eso en Hebreo usted encontrará que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no sepa compadecerse de nuestras necesidades, excepto que por más sufrimiento que tú tengas y ataque que tengas, nunca tendrá el sufrimiento que tuvo Jesús. Porque dice que Él tuvo proceso tan fuerte, y dice que proceso y muerte de cruz, tú y yo nunca llegaremos a pasar por lo que Jesús pasó. Esta es la causa por la que Él la pasó, para que no tengamos que pasar por eso. Llegó a su ciudad, llegó a su sector. El hombre venía, si pudiéramos usarlo de esta manera, de una gira poderosa, milagrosamente. El hombre llegó de una gira donde veía gente siendo sanarse, donde veía a los paralíticos caminar, los sordos escuchar, los mudos hablar, donde él veía aún los muertos levantarse. Y él llegó a su ciudad, y en su ciudad no lo honraron, lo menospreciaron. ¿De dónde saca esta sabiduría? Estos milagros que Él hace. Él es el carpintero. Y nota que cuando dicen Él es el hijo del carpintero, no se refieren a la palabra de diferenciar quién es Él, o una identificación de su trabajo. Es una palabra como los precios. Él no es el hijo del carpintero, en pocas palabras, Él no es el hijo de aquel que lo que hace es cortar madera, serruchar madera y martillar madera. ¿Dónde saca esta sabiduría? Por eso en Juan capítulo 12, capítulo 11, capítulo 1, verso 11, dice la palabra: los suyos vinieron, a los suyos no le recibieron. Pero vieron unos tontos con una necesidad. Había una gente que no tenía mucha ley, el loco. Había una gente que no tenía mucha ley, pero tenía una necesidad. Había unas personas llamadas gentiles, varón, que no conocían a Dios, pero necesitaban conocer a Dios. Había unos gentiles, varón, que no se sabían la ley mosaica, pero sí sabían que la salvación estaba en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron potestad de ser hecho hijo de Dios. Usted no es hijo de Dios porque fue creado en el momento que recibió a Cristo. El mismo que los judíos menospreciaron es aquel que hoy nos ha dado identidad. Y lo menospreciaron.
es Él. Y esto no es común. Pero diga conmigo, es que no era común. Es que no era común. Por más que quisiéramos ver a Jesús común, eso no era común. Por eso cuando un hombre se deja guiar por Dios, tampoco es común. Por eso cuando un hombre permite que la gloria se mueva en él, tampoco es común. Por eso cuando un hombre muere a su deseo, a su yo, tampoco es común. Por eso que cuando un hombre dice, a partir de hoy ya no vivo yo, mas Cristo vive, tampoco es común. Por eso que el apóstol Pablo no fue común. Él renunció a todo para que Cristo sea lo primero en él. Y algo me he dado cuenta, cuando tú mueres, para que Cristo sea lo primero, todo lo que perdiste, Él te devuelve otra vez, multiplicado al 100 por 1. El problema es que primero prueba nuestras fidelidades. Por eso hay gente que están en la iglesia y están en miseria, porque no son capaces de entregarle a Dios lo que creen que le pertenece. Y nunca vamos a prosperar si primero no le entregamos a Dios lo que nosotros tenemos. Pero si usted se dará cuenta, a una Ana, su primer hijo, escuche esto es serio. La mujer tenía tiempo orando. Claro, y el primer hijo, ¿sabe que Dios te lo ofrezco, Señor, a ti? Es imposible no hablar de Ana cuando se habla de ofrenda. Esta es una de las ofrendas más impactantes de toda la Biblia. Su primer hijo. Lo lógico es que si yo oro, varón, y tengo años siendo padecida a causa de no poder tener hijos, bien estéril, y Dios me da un hijo, lo lógico es que yo me lo disfrute, me lo goce, es lo natural. Y usted le da acuerdo si usted dice que sí. Pero ella dijo, no, se lo voy a ofrecer a Dios que me abrió el vientre. Porque si se lo ofrezco, si lo doy primicia, yo sé que ese vientre estéril seguirá pariendo. Esa es la palabra que tuvo 5 hijos más. No escatimó su hijo, se le entregó a Jehová. Jehová le dio 5 hijos más. Y la que no va a tener hijo, ahora tiene 6 hijos. Aleluya. Vamos a darle el problema a nosotros. Que al igual que aquel pueblo, estamos menospreciando a Jesús. Creemos en los milagros, pero a la hora de ver el milagro, decimos, yo no creo que lo pueda hacer. ¿Sabe que hay gente que cree que Dios puede hacer milagros en otras personas, pero no en ellos? Tú sabes que hay gente que tiene más fe en que Dios puede obrar en ti, no en ellos mismos. Me atrevería a decir, una fe ajena. Tú te enfermas. Oye, ora, Dios te va a sanar. Pues ya te enferma, no ora. Mira, llama a aquel profeta que ore por ti. Ese hombre tiene a Dios. Pero usted enfermo, ¿por qué no lo llama? Tenemos una fe ajena. Fe en creer que Dios puede hacerlo por los demás, pero no en nosotros. Y dice la palabra, no están todos sus hermanos con nosotros. ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, en su casa. Este es el centro del mensaje. Este es uno de los problemas más grandes de hoy. Somos valorados afuera. Mira, yo se lo digo por experiencia. Somos más valorados afuera que en nuestra propia casa, en nuestro propio sector, en nuestra propia comunidad. Yo siempre he dicho, cuando voy a predicar fuera de mi ciudad, varón, se mueve una gloria terrible. Ya al principio esto me causaba frustración. Digo, Señor, pero tengo la misma unción en mi casa que afuera. Tengo la misma unción en mi sector. Padre, que los más sectores. Voy a Barahona, se mueve una gloria. Voy a San Francisco, se mueve una gloria. Voy a Vallaguana, se mueve una gloria. Voy a La Romana y Güey, se mueve una gloria. Señor, pero ¿y qué pasa? Estoy mal, ¿qué es lo que está pasando? Hasta que entendí, es que donde no te honran, por más que tú tengas power, el power no va a descender. Amén. Por más que tú tengas Dios, Dios no se mueve donde no te honra. Por esta causa la palabra dice que en aquel lugar, en aquel sector, no se hizo mucho milagro. Y esto causa vergüenza y estrago a la vez. Que un hombre haciendo milagros, un hombre levantando muertos, porque dice la palabra que Lázaro estaba muerto de 4 días, no era 3, 4 días. Había una ley judía que el muerto había que dejarlo 3 días, porque según ellos, durante esos 3 días el alma vagaba alrededor del cuerpo. Y Jesús, para romper esta estructura humana, dejó un día más por encima de lo que decía. Porque si lo resucitaban 3 días, van a decir no, porque era que el alma estaba vagando cerca del cuerpo. Por eso dejó que pasara un día más, para que entendieran que no es que el alma estaba vagando, era que el dador de vida estaba allí de frente a la tumba. Este es lo fuerte para el Señor.
cosas que usted va a pedir y Dios va a esperar que pase el tiempo donde diga el hombre, ya no hay esperanza, no hay forma. Ya no se puede. Ya definitivamente todo, hasta aquí llegó. Y ahí donde Dios va a decir, mira, ahora me toca a mí. Perdió la esperanza, perdió la fuerza, perdieron la fe. Ahora voy a hacerlo para que entiendan que yo no me muevo en el tiempo del hombre. Yo predicaba un mensaje una vez, varón, que Dios no se desespera con la desesperación del hombre. Dios no se desespera con la desesperación del hombre. Dios tiene su tiempo. Dios no habita en el tiempo. Dios es el tiempo. Amén. Él fue quien creó el tiempo. Él no tiene prisa. No importa la prisa, no importa la desesperación, no importa la crisis que vamos a estar enfrentando. Dios no tiene prisa. Él tiene su tiempo para cada cosa. Sí. Por eso el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios que aquel misterio que los profetas indagaron, nunca pudieron conocer, a él le fue revelado. Todo el Viejo Testamento hablaban de la salvación, pero no conocían la fuente de la salvación. Pablo dice, este misterio en otro tiempo era oculto. Lo buscaron, indagaron, pero no le fue revelado. Pero a mí me he revelado que en Cristo Jesús aún los gentiles, los impuros, también serán libres, serán salvos y serán llamados hijos de Dios. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria! Yo me traslado a ese escenario, mis amados. Un Jesús que le dijo a la hija de Jairo, Talita cumi, niña, te digo, levántate. Un hombre que no había nada imposible para él. Un hombre que se movió aún sobre las aguas. Un hombre que aún caminó por encima de lo que la ciencia no puede explicar todavía. Todavía la ciencia no puede explicarse cómo un hombre puede caminar sobre las aguas. La ley de gravedad no lo permite. Porque todo lo que sube tiene que bajar. Y es imposible que caminen por encima de las aguas. Es inexplicable, aún para los hombres sabios, de explicar cómo aquel hombre pudo caminar sobre las aguas. Un hombre que encontró hombres que eran comunes, naturales pecadores. Él solamente andar con él se transformó de tal manera que Juan y Pedro dijeron, a ti te digo, levántate. Y aquel hombre se levantó y ya no era más paralítico. Sí. Aquel hombre que simplemente los hombres andaron con él. Y un hombre como por ejemplo Esteban, aún apedreando su cuerpo, aún golpeando su carne, él decía, veo la gloria y veo al Hijo sentado a la diestra del Padre. Un hombre que murió hace más de 2000 años y que de ese día resucitó, y que todavía el simplemente mencionar su nombre se mueve algo en nuestras entrañas, en nuestros corazones. Un hombre que solamente mencionar su nombre, los demonios se manifiestan y salen de los cuerpos. Un hombre que simplemente mencionar su nombre, aquel que está endemoniado es libre. Estaba en su sector, en su ciudad, y allí hubo pocos milagros porque no creyeron en él, porque no lo honraron, porque lo menospreciaron. Nada que tenga que ver con Dios es poco. Escuchen bien, nada que tenga que ver con Dios es poco. Por eso él dice, a los sabios de este mundo los voy a avergonzar y me glorificaré a través de aquellos que son menospreciados. Por eso él dice, los vil, los menospreciados del mundo escogí yo para avergonzar a los sabios. Porque si los sabios del mundo realmente fueran sabios, nunca hubiesen crucificado al dador de vida, nunca lo hubiesen crucificado si hubiesen tenido la sabiduría del cielo. Por lo tanto, los menospreciados, los vil, aquellos menospreciados, puedo escoger y en ellos moveré mi gloria, para que entiendan que Dios no hace acepción de personas, y que aquellas personas que muchas veces menospreciamos, el Espíritu Santo de Él estará en ellos. Por eso te verá un hombre llamado Ananías. El ángel lo manda a orar por Saulo. Pablo, digo, Señor, tú no conoces a ese hombre. Tú no sabes que ese hombre es peligroso. Este hombre mata gente, es un cortacabezas, hombre peligroso. Ese hombre pidió carta para ir a Damasco a matar a la gente. Tranquilo. Yo le he escogido instrumentos, y le he escogido él, para que sepa cuándo Jesús fue buscado el evangelio. Yo imagino ese escenario. Pablo con carta en mano, la firma en manos de los romanos. Voy a matar a los cristianos. Era una persecución tan terrible, amado, que
que no era que lo encontraban en la calle, no, entraban a las casas, rompían la puerta y de ahí lo sacaban. Aún en la muerte de Esteban, aquel hombre fue cómplice, pero hubo un problema. Se encontró con el dador de vida, se encontró con el Cristo de la iglesia. Porque tenemos que entender, mis amados, alguien que nos defiende, alguien que intercede por nosotros, alguien que nos cuida. No estamos solos, no importa la adversidad, no estamos solos, no importa la enfermedad, no estamos solos, no estamos desamparados. Él dijo: yo me voy, pero te haré el consolador, no te haré solo, no estamos desamparados. Cristo el Redentor está con nosotros a través de su Santo Espíritu, iglesia. Por eso podemos tener situaciones, pero nunca un cristiano puede sentirse solo. No, si está semana dolorido, pues muchas veces me siento, pero nunca se sienta solo, nunca se sienta desamparado. En tu peor momento, Cristo estuvo ahí, y aún en tu peor momento Él estará ahí. Un hombre que con solamente mencionar su nombre, dice la palabra que Él va al otro lugar de Genesaret. Allí había unos demonios. También llegando a Gadara había otros demonios, y dice varón que el hombre no tuvo que hablar. Los demonios, reconociendo la autoridad que él tenía, ellos fueron que se acercaron a él. Le dijeron: Jesús de Nazaret, ¿qué tienes con nosotros? También es hora, has venido para atormentarnos. El hombre tenía autoridad, power of God, tenía poder de Dios. Pero en su tierra, en su sector, donde él nació, donde él se crió, hubo poco milagro, porque no creyeron en él, no lo honraron. Estaban acostumbrados a ver hombres comunes, y aquel hombre no era común, y pensaron que él era uno más. Pero Cristo no era uno más, él era el dador de vida, el Hijo de Dios. Cristo, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias a Dios. ¿Sabe cuál es uno de los problemas de este tiempo que estamos enfrentando? Que muchos de nosotros vamos a la iglesia, honramos a Dios porque creemos en Dios, pero no creemos en el Hijo de Dios. Yo hablo con gente, varón, que creen en Dios, pero no creen en el Hijo de Dios. ¿Y cómo tú vas a creer en Dios si no crees en su Hijo? Por eso Él tuvo que confrontar literalmente, duramente, a los judíos, a los estudiosos, cuando Él le dijo: ellos crean en Dios. Y Jesús le está hablando que Él es la piedra angular. Él está hablando que Él es el pan de vida, que Él es el maná en el desierto, que Él es la columna de nube y la columna de fuego. La esencia misma de lo que estudiaron en toda la ley mosaica estaba delante de ellos, pero no lo reconocieron. Honraban a Dios, pero no honraban al Hijo de Dios. Y Él tuvo que decir: de que ustedes estudiaron, ahora está delante de ustedes. De que Moisés profetizó, fue de mí, y estoy delante de ustedes. Hay gente, varón, que están hablando de Dios, mencionan a Dios, tienen al día entero en su boca, pero no honran al Hijo de Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que solamente por medio de Él nosotros venimos al Padre. Por esa gente, varón, pasarán toda su vida hablando de Dios, pero no entrarán en el reino, porque nunca recibieron al Hijo de Dios. Por eso que Jesús dijo: mira, maestro, hicimos un milagro, hicimos esto, sanamos enfermos, le predicamos a la gente. Apartado de mí, nunca lo conocí, hacedores de maldad, maldito. Fue un milagro, porque realmente caminaron en señales, caminaron en milagros, y eran enfermos siendo sanados. Porque cuando tú mencionas a Dios, Él se manifiesta. Sí. Pero ellos no honraron al Mesías, no honraron a Jesús. Lo que hicieron no era para la gloria de Cristo, era para que ellos fueran grandes. Y eso fue lo que recibieron aquí en la tierra. Por lo tanto, no pueden decir al Mesías: aquí estamos, porque su recompensa lo recibieron aquí. Él estaba en su sector, Él estaba en su tierra. Después de venir de una jornada de milagros, en su tierra no lo honraron, en su tierra lo menospreciaron. Yo recuerdo una ocasión, mi madrastra no fue la buena madrastra, no fue la mejor madrastra, pero la quiero y la honro. Soy cristiano, lavado con la sangre de Cristo. Y él dice: tú tienes que amar aún a quien no te ama, porque con esto lo vas a convencer de tu justicia. Y yo recuerdo una ocasión estando yo acá en Santiago, soy de la capital, estando aquí en Santiago, el Señor me mostró que ella la atormentaba y la usaba sexualmente
un demonio negro, gordito, chiquito. Escuche, Ay, negrito que anda. escuche, Ese. escuche bien, para que usted vea lo que Dios hace con los menospreciados. Ella nunca quiso saber de mí. Pasé tanto trabajo por esa señora. Y a quien Dios coge para libertarla, y a quien ella menospreciaba. Le digo a la hermana mía, la mayor, que es cristiana: mira, tenemos que hacer un culto en casa de papá. Me dice: está bien, hacemos el culto. Y en medio del culto le dije: mira, el demonio que tenía tanto tiempo usándote ya no seguirá usándote. El sangrado que tú tenías de tiempo en tiempo era porque un demonio te usaba. Escúcheme bien, que Dios revela, Dios habla todavía, mis amados. El sangrado que tú tenías de tiempo en tiempo, que no se te quitaba, era porque un demonio te usaba. Y era así, así, así. La mujer empieza a llorar, porque a pesar de que no entendía, pero sí había visto esa imagen. Pero yo reprendí ese demonio y lo eché fuera, y hasta sol de hoy jamás ha vuelto a sufrir ese sangrado. El menospreciado fue que él lo usó para alimentarla. Por eso usted se dará cuenta que David fue el más menospreciado en su casa, pero fue el sobresaliente. Mire, Dios tiene sentido del humor. Dios siempre escoge al que parece que no vale nada. David era tan menospreciado que Isaí presenta a los 7 hermanos. Nunca mencionó a David. Hasta que el profeta preguntó: ¿son todos tus hijos? No hay más. Ah, sí, los míos pequeños. Pero yo no creo cuando lo llamaron. Que hasta que no llegue nadie siente en la mesa. Es el más importante. Alaba a Cristo si puede ahora. Jesús estar entre la iglesia o en la actualidad, para aterrizar, el Jesús estando en la iglesia y nosotros andar como si nada. El Jesús estando en la iglesia y nosotros estar llorando por un dolor de cabeza, eso no está bien. El Jesús estando en la iglesia, nosotros llorando por cualquier enfermedad, eso no está bien. Yo siempre he predicado que la fe no niega la realidad, pero tú no puedes vivir tu realidad. Tu fe tiene que cambiar tu realidad. Tú puedes tener fe de una enfermedad, sí es cierto, pero tu fe tiene que hacer algo con esa realidad. Tu fe tiene que hacer algo con esa realidad. Y a veces tú ves personas, varón, en la iglesia, están llorando por cualquier cosa. Es como que están menospreciando la autoridad y el poder que tiene Jesús. Yo he llegado al lugar y veo gente atada por años, enfermos por años, y como que con una autoridad espiritual. Me molesto, varón. Sí, porque a veces tú no necesitas que alguien venga a reprender. Tú tienes autoridad y te la Cristo. La gracia para el Señor. Tuve en un lugar anoche, que puse testigo, y había una niña que estaba tan atada que agarraba hasta las llaves del vehículo de su padre y se le entregaron en los brazos. Varón, y cuando volvía normal, cuando volvía a su normalidad, no se acordaba de qué era. Agarraba su cabeza, lo extrañaba en las paredes, endemoniada, atada. El padre ya no hallaba qué hacer. Estaban desesperados, porque de alguna forma Dios nos va a llamar. Estaban desesperados, no podían más. Y Dios creó una conexión y llegamos allá anoche. Y yo sé el camino, Señor, yo no soy nadie, pero yo sé al Dios que yo le sigo. Yo no hago milagros, pero conozco al Dios que hace milagros. Tú dices que tu nombre te echarán fuera demonios. Tu nombre verá manifestaciones. En tu nombre el Espíritu tiene que someterse. Y llegamos a ese lugar y yo te digo, una palabra cortitica, empezamos a orar, hermano. Y lo que ustedes tenían era tan fuerte. Yo decía: suéltame. Yo sabía que no era ella. Esa muchacha vomitó tanto, es una liberación tan fuerte, que los padres que vieron esta mañana, que hace más de 2 meses no descansaban en la noche, durmieron que hasta los tarde les cogió hoy. Porque Cristo llegó al hogar, Cristo llegó a la casa, Cristo llegó a esa familia. Y donde Él entra todo cambia. Donde Él llega, lo imposible se hace posible. Donde Él llega, lo que no tenía vida recobra vida. Donde Él llega, lo que no funciona empieza a funcionar. Lo que necesitamos no es mucho tembeleque ni mucho bla bla, es presentar a Cristo. No dije que yo hice, ni que tú hiciste, no hay mucha bulla, ni mucha besadera. Es presentar a Cristo. Pero
Pedro se estaba hundiendo y no hubo tiempo de hablar lengua. Pedro se estaba hundiendo, no hubo tiempo de negociar ni hacer muchas muestras. Pedro se estaba hundiendo y no hubo tiempo de hacer una oración larga, como hacían los fariseos. Simplemente dijo, salve maestro, que me hundo. ¿Ya? Y fue suficiente. Exacto. No fue mucha bulla, no fue mucha pelea. Ahora hay que reconocer que es Cristo y punto ya. Es reconocer quién es Él. Es honrar a Jesús. ¿Qué significa honrar? Reconocer quién es Él. El respeto y la honra y la majestad que Él se merece. Eso es todo. Honrarlo es reconocer quién es Él. Honrarlo es darle el lugar que Él se merece en nuestra vida. Y veremos todo lo que Dios tiene predestinado para nosotros. Póngase sobre su pie, iglesia, vamos a orar. Aleluya. Aleluya. La joven que cantó ahorita, bueno, creo que fue usted.